en esta mañana un ejemplo de qué es ser sensibles, amén. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 10. Hechos capítulo 9, a partir del versículo 10, dice así: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Versículo 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13, pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Amén. Amén, fue algo impresionante, ¿no? ¿Se acuerdan de Pablo, no? Y antes él era perseguidor de la iglesia. Él literalmente iba a las ciudades y asesinaba a todos los cristianos, no se conformaba, ¿no? Y él lo decía: yo hago esto en el nombre de Dios, ¿no? Y obviamente entre los cristianos de la época era conocido de que, ay no, este nos va a hacer algo, ¿no? Y tenía eso, pero el Señor se le aparece de una forma impresionante, ¿no? Y él queda ciego porque él literalmente ve al Señor, ¿no? Y ese resplandor, esa luz hace que sus ojos se enceguezcan completamente. Y resulta de que él, después de haber tenido esa visión, va hasta un lugar, ¿no? Dice, en esa calle llamada Derecha, ¿no? Y ahí se queda inmóvil, ¿no? Y dice, él vio una visión de que va a venir un hombre a orar, ¿no? Entonces el Señor dijo: muy bien, yo tengo un plan. Voy a usar a este hombre, ¿no? Y ese es uno de los testimonios más impresionantes. Amén, alguien que no creía, él no tenía nada que ver, pero el Señor lo levantó, lo hizo un instrumento poderoso, amén, en sus manos. Y dice: yo necesito a alguien que vaya y que ore por él, porque en este momento él va a ser sano, ¿no? Y yo lo voy a transformar, lo voy a hacer un nuevo hombre, y necesito a alguien que vaya a orar por él, alguien que quizás no tenga miedo y empiece a buscar entre sus hijos y haya Ananías. Amén. Y Ananías, ¿no? Con todo lo que él sabía de este hombre, resulta que el Señor se le aparece y le dice: no quiero que vayas y ores por él, ¿no? Iba a ser sano, iba a ser un instrumento, y le explica. Y Ananías le dice: ay no, Señor, pero él tiene autoridad de los reyes para matarnos, ¿no? ¿Cómo quieres que vaya? Pero el Señor le dice: no, ve. ¿Y qué hace Ananías? Ir. Amén. Escuchar su voz y entender lo que él quiere se llama ser sensibles al Espíritu Santo. Amén. Y además obedecer. Amén. Obedecer y decir: ah, bueno, Señor, tú quieres esto y yo voy. El Señor está buscando a personas en las cuales que Él pueda usar en esta tierra. Y quiero decirte que esa persona eres tú. Amén. Eres tú. El Señor quiere usarte a ti. Amén. Vamos a ir al siguiente, por favor. Ahí al siguiente, ahí leemos. Dice: Ananías fue sensible a la voz del Señor. Amén. Él fue sensible a lo que el Señor quería, el Señor demandaba. Nos vamos a ir con el siguiente, por favor. No solo fue sensible, sino fue obediente. Amén. Pues de nada nos sirve escuchar y no obedecer. Amén. Es importante ser sensibles y ser obedientes. El siguiente, por favor. Amén. Vamos a pasar al siguiente. Eso es. Amén. No subestimes lo que tenemos ahora. Vamos a explicar
en este momento qué es aquello que el Señor quiere además que comprendamos. Amén. Ser sensibles es comprender lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. Amén. Lo cierto es de que no tenemos que subestimar lo que ahora tenemos. Amén. Es decir, tenemos sueños y qué glorioso, ¿no? Lo que nos contaba la hermana Sonia, decir cómo después de 17 años ella vio el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Y hermoso, porque estoy segura que si tú crees y continúas, el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Y a esto tenemos que apuntar. Pero a medida y en ese proceso que llegamos hasta ese punto, cuán importante es comprender, es saber que lo que tenemos ahora y en lo que tenemos ahora, así el panorama esté negro, el Señor se puede glorificar. Amén. No subestimar lo que tenemos ahora. Todos somos parte de un plan y tenemos un creador, el cual tiene un plan maestro, él tiene la mente maestra. Y es por eso que Él sabe aquello que nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Qué es lo que Él está demandando de nosotros? Alguna vez les había mostrado en otra oportunidad que compartí la palabra. Habíamos mostrado una pared de ladrillo, de cómo el Señor iba poniendo ladrillo por ladrillo, y realmente decíamos, ¿cuál es la función que yo tengo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta realidad? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo la familia que tengo? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué uno se pregunta? Pero lo que tienes que saber, que el lugar donde el Señor te ha puesto es un lugar que cumple el plan maestro de Dios. Amén. No subestimemos lo que ahora tenemos. La familia que tenemos, no, los que son casados, la pareja que tienen, los hijos, los que tienen hijos, aun los que no tienen hijos, todos somos parte de ese plan maestro de Dios. Amén. Y es por eso que debemos preguntarle, Señor, entonces, lo mejor, más saludable, si tú tienes el plan maestro, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Amén. Así aportamos. Amén. Todos los que trabajan en una oficina tienen cargos altos, no saben de que tienen una visión, tienen un plan y saben que tal persona, tal ingeniero hace esto, tal doctor hace esto, y todos, si cumplimos nuestra función, se va a dar ese objetivo grande. Amén. Y con el Señor es exactamente lo mismo. Por eso tenemos que estar en el centro de su santa y perfecta voluntad. Amén. Estamos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. No subestimemos lo que ahora tenemos. Amén. En el lugar donde estamos, en esta iglesia, en la congregación, en nuestra familia, en nuestro trabajo, el Señor sabe por qué estás ahí. Y así todavía no se cumplan esos grandes propósitos, Él tiene un plan y Él sabe perfectamente en dónde estás y en el lugar y lo que tienes que hacer. Amén. Amén. Vamos a irnos a Eclesiastés, vamos por favor al siguiente, el capítulo 6, el versículo 6. Aquí está hablando, ¿no? Y hace la comparación de un hombre, dice que lo tiene todo, ¿no? Eso está versículos más adelante, tiene todo, dice, pero no tiene la capacidad de disfrutarlo. Amén. Y la pregunta es, ¿tú tienes la capacidad de disfrutar ahora pese a los problemas y dificultades? O quizás nos estamos hundiendo en depresiones, tristezas y decimos, no, cuando pase, cuando venga, no, amén. Y dice, no importa, dice, no, porque al fin y al cabo todos van a terminar en el mismo lugar. El versículo 6 hace una reflexión y dice, el cual podría haber vivido 2000 años y sin embargo no disfrutar de sus bienes. Y al fin de cuentas todos van al mismo lugar. Amén. Y está haciendo la comparación de una persona que no nació. Dice, todos van al mismo lugar, pero cuán importante es que así nosotros tengamos todo o tengamos poco, aprender a disfrutar lo que tenemos. Amén. Ahora. Amén. Y decir, Señor, gracias porque estoy acá, gracias porque me has dado esto, gracias porque me gozo en esto, aunque todavía no se cumplan los sueños a cabalidad. Amén. Ahora, lo cierto es de que las distracciones nos impiden cumplir el propósito que el Señor nos demanda. Amén.
y decimos, Señor, entiendo que tienes un plan maestro, entiendo que yo tengo una función muy importante acá en medio donde estamos, en la congregación, en el lugar que tú me has puesto, en el servicio que tengo, o quizás en el trabajo, quizás en mi familia. No, si yo, por ejemplo, no soy el encargado de mi familia y dejo de pagar la luz, digamos, o dejo de hacer las cosas, ¡plop!, no, todo se cae. Lo mismo pasa en todas las áreas de tu vida. Así que continúa. No importa cuán negro sea el panorama. Amén. El Señor quiere darte esa fuerza y que confíes que Él tiene un plan maestro para tu vida. Amén. Y es por eso que debemos dejar a un lado todo tipo de distracción. No nos enfoquemos y digamos, a ver, ¿qué me está distrayendo de ese propósito? Quiero alcanzar. Deja a un lado todo tipo de distracciones. Amén. Y también, ¿no? Y en el momento que nosotros caminamos en la vida, ¿no? Tratando de cumplir ese plan maestro, lo cierto es de que a veces hallamos cansancio, ¿no? Y hay algo maravilloso, lo que el Señor dice sobre el cansancio. En Isaías 40, versículo 29 en adelante, dice así: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Acá nos dice de que hasta las personas con mucha más agilidad, ¿no? Hasta los jóvenes, dice, igual se cansan, porque lo cierto es que el cansancio que tú tienes ahora de la situación la cual estás viviendo o lo que pueda pasar, eso lo resuelve el Señor. Amén. Amén. Él es el que da fuerzas. Amén. No es quizás cuánto yo voy a tomar pastillas, ¿no?, para estar despierto o lo que sea, o para dormir. Al revés, no. Amén. Es Él quien te da la gracia para hacerlo. Así que hay que aferrarnos al Señor. Amén. Es Él quien nos está sosteniendo. Amén. Entonces, ser sensibles comprende entender lo que el Señor quiere y demanda de nosotros ahora, el día de hoy. Así que no dejes de hacer nada de lo que estás haciendo. Si hay cansancio, pídele al Señor esas fuerzas. Si hay distracciones, deshazte de ellas y ten en cuenta que el Señor tiene algo grande con el actuar el ahora. Amén. Amén. En medio de nosotros. Amén. Amén. El Señor también tiene un plan en la tierra y un plan en esta nación. Amén. Y ser sensibles es comprender cuál es su plan en la tierra, cuál es lo que Él está haciendo en nuestra nación. Amén. Y uno dice, no, pero que eso se carguen otras personas. No, amén. Es función de una iglesia poderosa. Entender, Señor, qué es lo que quieres hacer en mi nación. Y yo no voy a permitir que no se haga otra cosa que no sea tu voluntad. Y ahí está esa iglesia que prevalece. Está esa iglesia que se levanta y dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de una iglesia que se levanta. Es por eso que hoy es el llamado para que tú te levantes con autoridad y con poder y digas, Señor, se haga tu voluntad en esta nación, en esta tierra, y todo lo demás no se dé. Amén. Amén. Pero hay que comprender ese plan del Señor. Amén. Somos parte de su plan. Somos importantes en medio de la iglesia del Señor. Nuestra oración por nuestro país es vital si queremos que Él haga algo. Amén. Es vital. Amén. El Señor necesita gente que se ponga de acuerdo con Él. Amén. ¿Cómo viene? ¿No? Y alguna vez hablábamos, ¿cómo viene esa respuesta del Señor? A través de la oración. Y de una forma preciosa, que estudiamos de una forma más profunda, cómo en el ámbito angelical se activan las promesas de Dios, ¿no? Cómo el Señor envía su respuesta desde el cielo, ¿no? Y a veces hay una lucha que tenemos que enfrentar y seguir orando hasta que el Señor pueda hacer cosas gloriosas y maravillosas. Amén. Pero necesita gente que se ponga de acuerdo con Él. Así que hoy va a ser el llamado de decir, no, Señor, ya no voy a perder más mi tiempo, ya no voy a hacer nada más.
Yo quiero ser útil en ese plan. Quiero cumplir el propósito para el cual tú me has llamado, sin subestimar mi presente, porque hay algo que tú quieres hacer conmigo. Amén. Así tienes que levantarte. Así te invitamos que lo hagas con todo tu corazón. Amén. Y aquí el Señor nos hablaba del servicio que hacemos. Amén. Y hace unas 3 semanas ponía una revelación muy hermosa, ¿no? Y que realmente pueda tocar tu corazón. Está en Efesios 4, versículos 7 en adelante. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Amén. Dones a los hombres. Versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la conducción de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Ahora vamos a ir hablando de esto, pero es importante notar este detalle. Amén. El Señor realmente pagó un precio muy grande para que sirvamos. Amén. Acá nos dice, ¿no? Dice que el Señor subió al cielo, pero dice, ¿cómo subió? Sino que tuvo que descender primero. Y en otras palabras, descendió, dice, hasta lo más profundo del Seol, a la oscuridad más profunda. No, cuando Él muere en la cruz, dice que después Él descendió. Y ahí para tener la victoria, las llaves de la muerte, no, incluso se llevó desde una hueste de cautivos, ¿no? Y dice en Corintios revela, y dice, ¿no? Que entra glorioso, ¿no? En su caballo, ¿no? Y con todos los demonios así como prisioneros, entra y todo. Él dice que era espectáculo público, ¿no? Me imagino que los ángeles se reían, miren quién ha vencido, ¿no? Miren, ustedes pensaban que habían vencido. No, Cristo venció. Amén. Y pagó un precio y no nos imaginamos, ¿no? Y dice, y algo para que podamos imaginarnos, en Jonás, ¿tú te acuerdas de Jonás? Dice que él fue, ¿no? Y que el pez se lo tragó, ¿no? Y estaba, dice, igual al mismo tiempo que el Señor Jesús, ¿no? Allí dentro del vientre por 3 días, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y dice que allí, y cuando tú lees el libro de Jonás, decía, este lugar, donde decía en otras palabras sencillas, es el infierno, decía. Es terrible estar acá. Y por eso ahí él clama y le dice, Señor, sácame, te voy a obedecer. Y bueno, lo saca. Pero era una figura de lo que Cristo iba a padecer. Dice, Él tuvo que ir hasta lo más profundo de la tierra. ¿Para qué? Para subir y dar dones a los hombres. Amén. Y dice, por eso, algunos son profetas, pastores, evangelistas, etcétera. Dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué he levantado esos ministerios? Para que los santos sirvan en la obra del ministerio. Es decir, que tú puedas servir al Señor en cosas grandes o en cosas pequeñas, pero nada es pequeño delante de los ojos del Señor, pero que tú puedas activarte y seas una persona activa en la iglesia del Señor, una persona que diga, no, yo sé que lo que estoy haciendo está marcando la diferencia, yo sé que si me pongo las pilas, realmente muchas más personas van a llegar al conocimiento de Dios, que voy a levantar cosas grandes en medio nuestro, no, o incluso yo sé que esos pequeños detalles, tú puedes ver tu servicio algo pequeño, pero en realidad no es pequeño, porque eso está haciendo que funcione el cuerpo de Cristo. Amén. Pero Él pagó un precio grande para darnos dones. Amén.
¿no? Y a mí me gusta mucho, ¿no? Verlos a los chicos de la alabanza, ¿no? Y uno dice, ¿dónde salió ese don? Él pagó por ese don para que en este día estén tocando acá. Amén. Y todos los hermanos que estaban sirviendo, los que vinieron a la reunión de servidores, incluso tu misma presencia acá, Él pagó ese precio para que tú estés acá. Y fue muy alto. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.